Hoy vamos a meternos en la mente de una de las figuras más fascinantes y extrañas de la antigüedad, Empédocles de Agrigento, un filósofo, un profeta, un médico de la Sicilia del siglo V a.C., y quizás la primera persona que intentó juntar todas las piezas del rompecabezas del pensamiento griego en una sola gran idea. Y ojo, que no lo decía como una metáfora, para nada. Esta es la declaración audaz de un hombre que no solo creía entender el universo de una manera única, sino que se sentía parte de su divinidad. Esta idea, créanme, es la clave para entenderlo absolutamente todo. A ver, esta es la pregunta que nos atrapa, ¿no? La leyenda de su muerte en el monte Etna, a simple vista, suena a un acto de locura total. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si fue el acto final, el más coherente, de una filosofía que lo conectaba todo, desde las estrellas hasta el alma? Antes de entrar en la filosofía, tenemos que hablar del personaje. Imaginen la escena. Se dice que caminaba con túnicas púrpuras y unas sandalias de bronce, afirmando que podía controlar los vientos y hasta resucitar a los muertos. O sea, Empédocles no se presentaba como un simple pensador de sillón, no. Se presentaba como una fuerza de la naturaleza. Y para entender por qué, tenemos que ver el universo a través de sus ojos. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en su gran idea. Para comprender cómo un hombre llega a creerse un dios, primero hay que entender de qué creía que estaba hecho el universo. Y su respuesta, increíblemente, dominó el pensamiento occidental por 2000 años. Aquí arranca todo. Para Empédocles, la materia es eterna. Nada se crea de la nada ni desaparece por completo. Es como si el universo tuviera un set de construcción cósmico con piezas inmortales. Todo lo que existe, incluyéndonos, es simplemente un reordenamiento constante de esas mismas piezas. Ahora, fíjense en esto que es súper interesante. Él no los llamó elementos, sino raíces. Para él, el fuego, el aire, la tierra y el agua eran las sustancias originales y eternas. Y al asociarlas con dioses, no solo estaba explicando la física, sino que la estaba declarando sagrada. El universo entero era divino. Claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que con solo 4 raíces se pueda formar la infinita complejidad del mundo? Bueno, pues Empédocles lo explicó con una analogía que es sencillamente genial. Una que hace que lo cósmico se sienta muy cercano y fácil de entender. Imaginen a un pintor. ¿De acuerdo? Con solo unos pocos colores primarios en su paleta, puede crear cualquier tonalidad, cualquier imagen que se le ocurra. De la misma manera, la naturaleza, según Empédocles, mezcla estas 4 raíces en proporciones distintas para crear de todo, desde una montaña hasta un cerebro humano. Todo es una mezcla de lo mismo. Ok, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica, ¿verdad? Si las raíces son la materia prima, ¿qué las mueve? ¿Qué fuerza hace que se mezclen o se separen? Y aquí es donde Empédocles introduce a los 2 grandes protagonistas de su drama cósmico. Y mucho ojo, no estamos hablando solo de emociones humanas, ¿eh? Para él, estas eran las 2 fuerzas fundamentales del universo. Amor y odio, o filia y nikos. El amor es el principio que une, la fuerza que junta las raíces para crear cosas complejas. Y el odio, pues es lo contrario, el principio de separación, la fuerza que las desintegra y las devuelve a su estado puro. Y es aquí donde toda su visión realmente cobra vida. Para Empédocles, la historia del universo no es una línea recta, sino un ciclo eterno, una pulsación gigante impulsada por la batalla entre estas 2 fuerzas. Es una danza sin fin entre la creación y la disolución. Este ciclo lo explica todo. Empieza con una unidad divina perfecta, el Sphairos, donde todo es uno bajo el dominio del amor. Pero entonces irrumpe el odio, rompiendo esa unidad y creando nuestro mundo, un lugar de individuos, de separación, de belleza pero también de conflicto. Cuando el odio triunfa por completo, todo está aislado, pero el amor siempre regresa, iniciando el camino de vuelta a la unidad. Ahora, veamos cómo esta batalla cósmica explica una de las cosas más complejas que existen, el origen de la vida. Y esta es, sin duda, una de sus ideas más extrañas y, sorpresivamente, más adelantadas a su tiempo. A ver, la biología de Empédocles no es un proceso ordenado y bonito.
Es el resultado directo y caótico del amor trabajando con las piezas que el odio ha separado. Suena casi como sacado de un laboratorio de ciencia ficción, pero van a ver que tiene una lógica interna fascinante. Él se imaginó que en una fase temprana del ciclo, el amor empezó a unir las raíces de forma totalmente aleatoria. O sea, se formaban partes de cuerpos por separado y vagaban por ahí, ojos sin cara, brazos sin hombros. Luego, el amor los juntaba al azar, creando combinaciones grotescas y monstruosas. Y aquí viene el remate, que es brillante. La mayoría de estos experimentos del amor no eran viables. Eran monstruos que no podían alimentarse o reproducirse y simplemente desaparecían. ¿Quiénes sobrevivieron? Solo aquellas combinaciones que, por pura casualidad, resultaron ser armoniosas y funcionales, como los animales y humanos que conocemos. Es, en esencia, la idea de la selección natural, 2300 años antes de Darwin, una verdadera locura. A pesar de lo fantásticas que puedan sonar estas teorías hoy, su impacto fue inmenso y súper duradero. Las ideas de Empédocles no murieron en el Etna, para nada. Se convirtieron en los cimientos de la ciencia y la medicina durante siglos. Esta línea de tiempo lo dice todo. Su teoría de las 4 raíces se transformó en la base de la medicina hipocrática, la de los famosos 4 humores. La lógica era simple: si el cosmos necesita un equilibrio de fuego, agua, aire y tierra, el cuerpo también necesita un equilibrio de sus fluidos correspondientes. La enfermedad era, simplemente, un desequilibrio. Y por si fuera poco, su principio de que la materia solo se transforma es la base misma de la química moderna. Su sistema era tan completo que incluso explicaba cómo percibimos la realidad. Su lema era: lo semejante conoce a lo semejante. ¿Qué significa esto? Que conocemos el mundo porque estamos hechos de él. El fuego que hay dentro de nuestros ojos nos permite ver el fuego de una llama. El agua en nuestro cuerpo reconoce el agua de un río. O sea, conectamos con el universo porque somos una versión en miniatura de él. Y con todo este sistema en la cabeza, volvamos al principio. Su salto al Etna ya no parece una locura, ¿verdad? Parece más bien el acto filosófico definitivo. Un intento de acelerar el ciclo cósmico para sí mismo, de disolver la dolorosa individualidad impuesta por el odio y reunificar su ser con las raíces divinas del universo. Un regreso a la unidad del amor. Pero, como en toda buena historia, la leyenda nos deja un giro irónico. Se dice que el volcán escupió una de sus sandalias de bronce, una prueba material, un recordatorio del universo, de que, aunque había entendido el juego cósmico, seguía sujeto a las reglas de nuestro mundo, el mundo de la separación y la mortalidad. Al final, el legado de Empédocles es una metáfora súper potente. Nos dio un lenguaje para describir el eterno conflicto humano, esa fuerza que nos impulsa a unirnos, a crear lazos, a amar, en constante batalla con la fuerza que nos aísla, nos separa y nos define como individuos. Su filosofía, en el fondo, nos deja una pregunta flotando en el aire. En esta danza cósmica, ¿qué fuerza nos guía? ¿Buscamos la unión o afirmamos nuestra separación?